Buenas tardes, alumnos de sexto básico. Soy la profesora Paula Guerra. Hoy día veremos las pinturas clásicas mundiales, pero específicamente del país, o sea, del continente de Europa. Comenzamos. El objetivo es que ustedes aprendan a analizar las pinturas clásicas de Europa. Cuando hablamos de clásicas, nos referimos a las pinturas que se han mantenido a través del tiempo. A pesar de los años, se sigue manteniendo y sigue cobrando importancia. Y ojo, que también va subiendo de precio el valor de cada una de estas pinturas por la importancia que implica. Y sería bueno que nosotros también aprendiéramos a analizarlas, interpretarlas, los colores, las expresiones que se dan. Entonces nos vamos a Noruega. Noruega, uno de los países, perdón, vamos atrás. Siguiente. Bien. Noruega, por ejemplo, uno de sus cuadros más famosos lo escribió, o sea, lo pintó Edvard Munch con el grito. Ya lo habíamos visto en clases anteriores, que aquí se recalca la expresión de este personaje ya como una figura más bien fantasmal. Entonces, esto es como el claro exponente de lo que fueron las expresiones. Así que ahí tenemos de Noruega con el grito. Obviamente no podía faltar Italia, que es uno de los grandes exponentes de la pintura y también de la escultura. Leonardo da Vinci, con su cuadro de la Gioconda, la Mona Lisa, que tardaron muchos años en pintarlo. Se dice que se demoró como 10 años. Y lo que más llama la atención es su sonrisa, que no, en realidad le cuesta interpretar si está sonriendo o tiene una mirada seria. Ahí es importante que cada uno le dé su propia interpretación, ¿ya? Acuérdense que Leonardo da Vinci, más que un pintor, se considera como un maestro de las artes, ya que no solamente se dedicó a esto, sino también a los grandes inventos, a la medicina, a la escultura. Eso fue Leonardo da Vinci en Italia. Tenemos en Bélgica, por ejemplo, a René Magritte, que con este cuadro famoso que se llama El Hijo del Hombre. ¿Ya? Y claro, uno lo ve, el primer estilo que le llama la atención es que está fuera de la realidad. ¿Por qué? Porque ocupa elementos que no, o sea, son reales, pero que no pertenecen en sí, como que no hay una concordancia. Por ejemplo, aquí vemos el hombre, ¿no es cierto? Pero ¿qué tiene adelante? Una manzana y atrás una playa, ¿no es cierto? Entonces uno se pregunta, ¿por qué lo llamó el Hijo del Hombre y el porqué de una manzana? Bueno, estuvimos averiguando y la verdad que si ustedes van a la Biblia, al Génesis, ¿cuál fue? Siempre se habla del fruto prohibido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer, Adán y Eva, habían consumido el árbol en el cual había un fruto que no se podía consumir y que desgraciadamente fueron tentados por la serpiente que les dijo que si comían de esa planta iban a tener una sabiduría, ¿no es cierto? Esa manzana. Entonces, el Hijo del Hombre, ¿a qué se refiere? Que por culpa de esa manzana ya el hombre empezó a caer, a perder sus facultades como ser humano, como ejemplo de humanidad, ejemplo frente a la naturaleza, frente a los animales. Entonces, ese es el significado que pretende dar René Magritte como el Hijo del Hombre, pero en cómo se inició por la pérdida de sus valores cuando Adán y Eva comieron de ese fruto prohibido. Se dan cuenta que cada cuadro, si uno se empezara a investigar, nos trae una interpretación. Este cuadro es famoso en Austria, porque ahí se pintó Gustav Klimt, ¿ya? Con ese retrato que se llama de Adele Bloss. Esta mujer es realmente una persona que existió en esa época y se le habla como la Mona Lisa de Austria. Es una gran historia, hay una película de ella. Pues esta familia, la familia de Adele, le pidió al pintor que la retratara. ¿Por qué? Porque este pintor lo que más utilizaba era el polvo, como lo ven acá, de oro. Su pintura que refleja mucho el oro. Entonces la familia, en este caso Adele, le pidió a él que la retratara, siendo lo más, conservando su joya, porque ella era de una familia de buenos recursos, por decirlo así.
Entonces ella estaba retratada con sus collares, sus joyas, y él trató de mostrarle la riqueza de esa mujer. ¿Ves? ¿Por qué les digo que es una gran historia? Porque al final este cuadro lo mantuvo por mucho tiempo en la familia. Sin embargo, llegó una guerra, la Segunda Guerra Mundial, y los nazis los alemanes empezaron a robar todas, todas las grandes obras, las grandes pinturas. Se metieron a la casa de la familia de Adele, ella había fallecido a todo esto, y robaron todas sus pertenencias, y se robaron este cuadro. Este cuadro estuvo mucho tiempo en, en poder de los alemanes. Bueno, en fin, una de sus sobrinas, estando en Estados Unidos, porque ella escapó a Estados Unidos, y a través de un juicio logró recuperar este cuadro y varias cosas más que fueron robadas por los alemanes. Al principio querían que se quedara en Austria, como el pintor era de allá, pero no, al final se ganó el juicio y la sobrina de esta familia, la sobrina de ella, se quedó con los valores que le correspondían a su familia y ahora actualmente está en Estados Unidos ese cuadro. ¿Se han dado cuenta los viajes que ha dado ese cuadro, pasando por Austria, para después terminar en Alemania y finalmente ahora en Nueva York? Entonces les recomiendo que vean la película también, que es muy muy bonita. Seguimos ahora con España y nos vamos con el famosísimo Pablo Picasso, con este cuadro que se llama Guernica. Fíjense que en el año 1937 el presidente de España le solicitó a Pablo Picasso que por favor retratara una pintura que simbolizara lo que estaban viviendo en esa época, una guerra civil en España. Para que ustedes entiendan, la guerra civil es cuando se produce un conflicto interno dentro del mismo país, ¿ya? Entonces, desgraciadamente hubieron muertos, como ustedes los ven acá, cuchillos, disparos, etcétera. Y fíjense, llamó mucho la atención porque cuando Pablo Picasso terminó con este cuadro, que con estos colores, no es que esté en blanco y negro, o sea, el cuadro real es en blanco y negro. Y al final se convirtió como un símbolo de la paz. Más que un símbolo de la guerra, se convirtió en un símbolo de la paz. Ese cuadro es súper importante de Pablo Picasso, en español, con Guernica. Pongan alta atención en este cuadro porque esa es la actividad que deben realizar más adelante. Tenemos también a Joan Vermeer con ese cuadro, un retrato que se llama La joven de la perla. Este cuadro se originó en Holanda, que hoy ya no se llama Holanda, ese país se llama Países Bajos. Hay una película, hay un libro también que cuenta la historia de esta pintura. Se cuenta por ahí, se dice que esta mujer en realidad era la mucama de una casa de la clase alta y ella trabajaba ahí. Estaba prohibido que las mucamas usaran, por ejemplo, joyas. Era muy sencilla, no podían mostrar su pelo. Sin embargo, se cuenta que el pintor que se sintió atraída hacia ella y le pidió que se retratara con él y le puso por eso se llama La joven de la perla, y le puso una perla acá. Y estos aros se cuenta que era de la señora, de la señora de él, del pintor. Y esto generó una gran polémica porque cuando la señora supo que le había, entre comillas, sacado su aro para retratársela a su mucama, generó un gran conflicto familiar. Al final ella tuvo que retirarse de esa casa y hacer su vida personal con otra persona, en fin. Sería bueno que ustedes vieran esa película. Se dan cuenta que cada cuadro tiene una historia por detrás, ¿ya? No basta con solo mirar y observar. También, claro, uno aprecia, ¿no es cierto? Aprecia los colores, todo. Pero uno tiene que averiguar quién es el pintor, de dónde viene, su vida, ¿no es cierto? Cuál es la historia detrás de todo esto. La joven de la perla. No podría faltar también de Italia con el Vaticano, con Miguel Ángel. La Iglesia Católica estuvo siempre, constantemente pedía su actividad, su calidad de pinturas, de escultura a Miguel Ángel. Y ese es uno de sus cuadros más famosos,
que está en la parte superior de la iglesia del Vaticano, que se llama La creación de Adán. Como Dios, cuentan aquí la historia, que como Dios, a través de todos sus ángeles, sus servidores, crean al hombre, ¿ya? Al Adán. Y por eso es tan simbólico ese cruce de manos, de dedos, ¿ya? Por eso se llama la creación de Adán. Acuérdense aquí que en esa época Italia, que fue uno de los grandes precursores de las pinturas, fue muy realista y además creaban las figuras casi perfectas, con hombres hermosos, con cuerpos muy, muy bien perfeccionados, ¿ya? Entonces, por eso es importante. No podría faltar Vincent van Gogh, también de Países Bajos. ¿De qué país? Antiguamente se llamaba Holanda. Esta es La noche estrellada. Se cuenta que Vincent van Gogh tuvo muchos problemas a nivel psicológico. Entonces, en una de sus locuras, lo tuvieron que encerrar. No me gusta decir la palabra manicomio, pero lo tuvieron que encerrar en un hospital psiquiátrico para analizarlo, para apoyarlo, ayudarlo, etc. Y en uno de sus tantos días, él simplemente abre la ventana y se encuentra con una noche estrellada, y a él le impresionó tanto que empezó a retratar ese momento. Por eso es tan importante una de sus pinturas, los colores, las formas que él ocupa. Acuérdense que me parece que ya lo había mencionado, que él tenía una enfermedad que se llama daltonismo, que tiene ciertas dificultades para ver todos los colores. Él también se podría considerarse que ocupaba el realismo, pero bajo su perspectiva, bajo su mirada. Otro que no podía faltar es de España también, es Salvador Dalí, con sus cuadros más famosos, La persistencia de la memoria, donde todos los elementos que lo ocupa los rompe, los transforma. Ya no es tan realista. Se dan cuenta que la mayoría de los cuadros que estamos viendo son realistas, pues en la de él no. Se dice que fue muy influenciado por la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y entonces toma todos esos elementos y los rompe el esquema, ¿ya? Se sale un poco de la normalidad, porque es muy difícil ver relojes de esta forma, ¿no es cierto? Como a punto de desarmarse, ¿no es cierto? Como que están derritiéndose en ese paisaje. Por eso la persistencia de la memoria, ¿ya? Del tiempo en nuestra cabeza, en nuestros pensamientos, ¿ya? Porque la memoria tiene que ver todo lo con la capacidad mental de la persona, ¿no es cierto? Pero este Salvador Dalí es uno también de los grandes pintores de España. Ya hablamos como las principales, ¿no es cierto? Hay hartas pinturas. Sería bueno, si realmente están interesados, que se metieran en la página de internet y empezaran a estudiar cuáles son sus principales pinturas de Europa. Después, en la próxima clase, veremos la pintura de nuestro continente americano y cuáles son sus principales exponentes. La tarea que deben realizar es la siguiente: imprimir este cuadro de las Guernica, que en la siguiente página está mejor, y pintarlo a tu gusto con lápices Scripto. Por ejemplo, yo les dije que el cuadro de la Guernica, ¿de quién era de las Guernica? ¿Se acuerdan de quién era? Pablo Picasso, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo van a pintar libremente, pero con lápiz Scripto, como el que se ve acá. Este es de una persona que lo tomó y lo pintó con estos colores. Aquí tenemos, este es el cuadro de la Guernica, listo para ser imprimido y pintarlo. Ahora, si ustedes son capaces, si no tienen impresión y son capaces de dibujarlo, fantástico, también se puede hacer. Lo que me interesa es que lo pinten con los colores que ustedes deseen, con lápices Scripto, porque así yo lo veo mejor. Ya, lo veo mejor cuando me lo manden a mi correo. Bien, alumnos, esta es la clase de hoy día. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.